Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a todas las personas que se conectan hasta ahora a través de las redes sociales para este espacio que se llama El Rayo. Hoy, Daniel, con la bienvenida obviamente previa, tocaremos un tema dedicado a la alternancia, tema difícil y que además se ha vuelto pues de básica necesidad a raíz de la pandemia. ¿Qué tal le parece a usted ese tema, don Daniel? Camilo, es muy importante y muchas gracias a todos nuestros seguidores en vista de que es un tema que está preocupando mucho tanto a maestros como a alumnos y también a padres de familia. Bueno, Daniel, la dinámica que vamos a tener hoy es sencilla. Tenemos un invitado especial y iremos hablando además con personas que se han visto afectadas de alguna manera por el tema de la alternancia. Usted logró hablar incluso con rectores, con personas del común, en fin, y eso es lo que veremos. ¿Qué tal está el tema de la alternancia hoy en Manizales? Muy bien, y está con nosotros un invitado especial. Él es el señor Luis Alfonso Delgadillo Londoño. Bienvenido, señor Luis Alfonso. Él es miembro del sindicato de Sintra Elecol. Muchas gracias para ustedes y para la audiencia que en este momento nos está escuchando. Pues la idea es compartir y poner en contexto muchas de las problemáticas que se han presentado con los estudiantes de la media vocacional, debido a que este impacto de la pandemia ha generado no solamente al interior de los hogares, sino también en un entorno social, dificultades con temas como la conectividad, la alimentación también de los estudiantes, problemas incluso psicológicos de relacionamiento tanto con los padres de familia como con el entorno de los profesores, sus profesores en sus hogares. Y todo ese tipo de características nos hace que tengamos un desafío, como lo decía el Ministerio de Educación este año, con la poca capacidad económica que se le ha inyectado a una educación que ya venía en crisis desde el año 2000 y con unas dificultades también a nivel internacional con las últimas pruebas PISA en el año 2018, donde tristemente tenemos que los estudiantes colombianos, menos del 1%, leen de una manera crítica. Eso ya se venía antes de la pandemia y ahora con estas dificultades que hemos tenido en materia de infraestructura, que es lo que en este momento más sufrimos, tiende a complejizarse en este año. Ustedes son personas que por el trabajo que hacen, pues desarrollan una labor social independiente, pero cuéntenos en esta cámara, ¿se han encontrado ustedes de pronto con dificultades para que los menores tengan acceso a la conectividad, al internet en la zona rural o en los municipios de Caldas? Claro que sí, porque en Caldas, a pesar de que por lo menos en el territorio check, más del 99% hay una cobertura en materia de energía, también se presta en las dificultades que tenemos o que tienen las familias, sobre todo en lo que tiene que ver con conectividad, porque en una casa solamente el papá tiene la SIM card y con esa misma SIM card tiene que esperar hasta venir para poder que sus hijos puedan hacer la tarea, las dificultades en banda, porque en este momento la velocidad que tenemos de conectividad para 2, 3, 4 jóvenes que están conectados de este mismo modelo y del mismo sistema para las redes es ineficiente. Para desarrollar las tareas, para conectar con las bibliotecas virtuales, que todavía no se ha definido las plataformas digitales que no se han adecuado para los estudiantes. Entonces todo este tipo de dificultades de un entorno donde las vías están en muy mal estado, donde solamente, como lo decía al principio, una sola persona se conecta con una SIM card en los hogares. Este tipo de temas hacen muy difícil que se preste el servicio de la educación que está contemplado en la sentencia C743 del año 2013 de la Corte Constitucional. La educación en Colombia está regulada por el artículo 67 y cumple dos funciones. Esta sentencia establece que la educación no solamente es un derecho fundamental, sino que también es un derecho de primera necesidad, y como ser derecho, un derecho esencial, tiene que tener una característica muy importante, y es que tiene que estar prestado de forma permanente y continua, y eso es lo que nos está viendo en este momento en esta virtualidad, y tiende a complejizarse en la zona rural. Pero tocas un tema importante de la zona rural y es no solamente la falta de conectividad
a la era digital o digámoslo a la tecnología a través de dispositivos electrónicos, computadores, tablets, celulares, sino también el tema de las vías. Esto también dificulta aún más esa conectividad y esa llegada de los alumnos en muchas ocasiones a ciertos puntos o para que sus papás entonces puedan hacer ese intercambio de los dispositivos electrónicos con los niños. Usted habló con la gente de Educal, Daniel. ¿Qué se encontró? ¿Qué le dicen? ¿Cómo estamos en conectividad en este momento en el departamento? Sí, estuvimos hablando y justamente vamos a escuchar algunos líderes como es el señor Iván. Escuchémoslo y analicemos lo que él dice. Bueno, es una situación que se ha venido presentando efectivamente en algunos departamentos del eje cafetero. Sin embargo, Caldas pues fue pionero de la alternancia, cosa que nosotros desde nuestra organización sindical hemos discutido en el entendido que hemos considerado que no se tienen las condiciones necesarias para la alternancia. Recordemos que el decreto 666 del 2020 aclara que hay que tener unas condiciones específicas que tienen que ser avaladas no solamente por el Consejo Directivo, el Comité de Alternancia Municipal y el Comité de Alternancia Departamental. Muchos de esos protocolos de bioseguridad que deben tener las instituciones educativas todavía no han sido avaladas por el Comité de Alternancia Departamental, y en ese entendido no podríamos regresar a una alternancia si no se tienen las condiciones necesarias. Nosotros lo que hemos planteado es, si hay las condiciones, si los protocolos de bioseguridad están ya efectivamente diseñados, pero además de eso probados en las instituciones educativas, nosotros como docentes somos los primeros en que estamos invitando para el retorno a clases presenciales con el modelo de alternancia. Pero si esas condiciones no están, si esas condiciones no se han podido verificar in situ en las instituciones educativas y en las sedes de cada una de las instituciones, pues no podemos regresar a clases con el modelo de alternancia. Nosotros hemos podido definir por los datos que hemos recogido de nuestra organización sindical que a nivel urbano solamente tienen conectividad el 57% de las instituciones educativas y a nivel rural carecen de conectividad el 87% de las instituciones educativas. Es alarmante. Inclusive, y estamos hablando de este año, el año inmediatamente anterior no se renovaron los convenios con aquellas empresas que tenían la conectividad en empresas rurales. Vamos a hablar, por ejemplo, de Vive Digital, donde el año pasado no prestó el servicio porque el contrato que se tenía fenició y no fue renovado. Entonces, no hay condiciones, ni el año pasado que empezó la pandemia, ni ahora que está finalizando con el proceso de vacunación, pero que vamos para largo. Por eso no hay condiciones, pero aún así los docentes hemos hecho como un proceso de resiliencia poder entregar todo el conocimiento a través de nuestro propio trabajo, desde nuestros propios equipos, y es lamentable que el gobierno realmente no haya sido efectivo en el apoyo de la educación pública, no solamente en Caldas, sino a nivel nacional. Como decía Iván, uno de los líderes de Educal, hace parte de la mesa directiva de ese sindicato que reúne a los educadores de Caldas. Alrededor del 80% de la población estudiantil en el departamento tiene dificultades en conectividad, y habla él de dificultades además incluso en las zonas urbanas donde no hay en este momento contratos para el servicio de internet en algunos centros educativos, lo cual pues consideran ellos que hace mucho más difícil que pueda haber acceso a la educación. O sea, a todas las dificultades que tenemos con los temas de la zona rural, de tener los niños en casa, se suma todo esto que dice don Iván. ¿Qué piensa usted de ello? Pues es muy delicado porque en este momento tenemos que mirar lo que son los servicios públicos esenciales. El artículo 142 del año 94 establece que los servicios públicos tienen una regularidad que no se está prestando en este momento en las comunidades. Antes de la pandemia, hablemos de una ciudad que es como Medellín, habían 70.000 desconectados en un servicio público que se entiende que sería esencial y que tendría que tener unos mínimos parámetros para ser prestado. En este momento tenemos dificultades con el agua, el saneamiento básico, lo que tiene que ver también el sistema de electricidad, porque si yo no tengo los mínimos en sistemas, en servicios públicos domiciliarios, con la conectividad sería imposible, porque la conectividad funciona de la mano con el servicio público de la energía eléctrica y no se está prestando en la totalidad de
inclusive de los barrios urbanos hay personas que no tienen la posibilidad y no hay de la administración municipales, inclusive departamentales, programas como si lo hubo en otros países, donde se incentive, donde se saquen presupuestos para que las personas tengan la mínima, como unos mínimos valores para poder tener acceso, y con este mismo acceso poder tener conectividad para restablecerse o poder tener la educación que es lo que se necesita. Luis Alfonso, justamente estuvimos hablando con el secretario de Educación, el señor Francisco Arturo, y esto fue lo que nos dijo respecto a si la ciudad estaba preparada para la alternancia. Nosotros nos venimos preparando desde septiembre del año pasado con todos los protocolos de bioseguridad. Para ello hemos implementado las resoluciones del Ministerio de protocolos de bioseguridad para el sector educativo, pero adicionalmente con recursos para poder garantizar en las instituciones educativas los protocolos de bioseguridad. Recursos, el año pasado desde la Secretaría de Educación, en cabeza de nuestro alcalde Carlos Mario Marín, se dispusieron 200 millones de pesos para repartirlos entre las instituciones educativas. Actualmente, en este momento, tenemos más de 1.500 millones de pesos para apoyar la alternancia de las instituciones educativas, de las 52 que tenemos, para estos protocolos. ¿Cuáles son los protocolos de bioseguridad? Lavamanos para el lavado de manos. 2, el distanciamiento social. Y 3, tener paquetes de tapabocas desechables por si a alguien se le daña el tapabocas personal, porque los tapabocas deben de ser personal. Esos son los protocolos más importantes que se han determinado ahorita últimamente para las instituciones educativas y para el sector comercio también. Esa era la versión oficial, lo que piensan las autoridades en materia educativa de Manizales, que dicen pues que ellos están preparados, que pueden garantizar además estas condiciones de educación para los alumnos, pero no desconocen que hay unos retos y que hay unos desafíos importantes en materia de alternancia educativa. Yo aquí de pronto hago un paralelo. El tema para las zonas urbanas no es tan difícil como para las zonas rurales, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿usted cómo va a poner un niño? ¿Sí? Si usted le lleva, digamos, hacemos el ejercicio con un niño de la vereda X, del municipio X, y le entregamos una tablet o un celular. El plan de datos que pueda tener no creo que sea superior a 1 o 2 gigas, y si va a recargar, pues peor, ¿no? Eso no le da más de 1 o 2 gigas. ¿Cuánto se le puede ir a uno en una videollamada, por ejemplo, para poder atender una clase o para poder atender cualquier reunión que necesite el profesor, tener contacto con los alumnos? Seguramente el niño se va a quedar colgado en algún momento. Y eso hace que esa calidad o que ese acceso a la educación pues empiece a tener fallas. De esto no nos han hablado casi las autoridades municipales, las autoridades regionales, ni mucho menos las autoridades nacionales. Siempre cuando nos dicen hay retos, pero no nos hablan de esto. ¿Han tenido de pronto ustedes quejas en ese sentido? Bastante, pero lo que pasa es que pienso yo que es mucho más de fondo que de forma la problemática que se está presentando en este momento en lo que tiene que ver la conectividad. La República Argentina el año pasado, en uno de sus decretos presidenciales, estableció que el servicio público esencial tenía que ser ampliado inclusive a las telecomunicaciones, como tiene que ver la televisión básica conmutada, como tiene que ver la banda ancha, como tiene que ver el internet, como tiene que ver incluso el teléfono. Argentina hasta el año pasado, hasta el 31 de diciembre del 2020, congeló los valores de las tarifas de este tipo de servicios y los consideró o los trajo de nuevo a ser servicios públicos esenciales como en algún momento lo fueron. Y esa sería la discusión. O sea, porque si en este momento todos necesitamos este tipo de servicios para conectarnos, para el trabajo, para la educación, ¿por qué no ser este tipo de servicios públicos esenciales, como si lo es el agua, el saneamiento básico, el agua, el gas natural, el servicio de energía? Así como ese tipo de servicios son básicos para las necesidades que tiene el ser humano, estos otros servicios también tendrían que estar a la misma categoría, y eso lo tendríamos que cambiar en la legislación que tenemos actualmente, porque este tipo de lo que tiene que ver las comunicaciones se encuentra en las TICs, que es las telecomunicaciones y las tecnologías de las comunicaciones, que aparte es privado.
que aparte tienen operadores que no son colombianos y que no les duele que las personas tengan conectividad, que tengan acceso. La calidad del servicio no ha sido la mejor para que las personas puedan obtener pues este tipo de servicios. Entonces la parte más coyuntural es que este tipo de servicios, para poder prestar la plataforma, debería ser regulado por el Estado como un servicio público esencial, y que si es un público esencial tendría que tener un punto muy importante, y es que cuando el servicio público es esencial tiene que tener unos mínimos, es decir, que en ciertos bytes, como lo puedan denominar o se puedan caracterizar, unas mínimas cantidades que una familia pueda acceder al mes y que tengan un subsidio especial por el Estado, sobre todo un valor en cobertura para que las personas puedan garantizar y hacer un conteo también de cuántas personas están en los hogares, cuántas personas están trabajando en una misma casa, sobre todo acá en Manizales, que una de las mayores fuentes de empleo son los call centers y que muchas de las personas se encuentran en las viviendas que necesitan un valor de ancho de banda para poder tener una conectividad a tiempo real, entendiendo que se tienen que comunicar con personas que muchas veces no son de este país. Súmele a eso por lo menos los programas que tiene el Ministerio de Educación, las plataformas que se han utilizado, incluso plataformas que son gratuitas, porque en esto también falta mucho desarrollo de las tecnologías que tiene el Estado para prestar y para mejorar un servicio que se está prestando en este momento. Hay una institución del Estado que dice estar lista para la alternancia y poder garantizar el acceso a la educación de todos sus alumnos. Sin embargo, tienen una preocupación, y es que hay algunos programas que necesitan de la práctica presencial. Por ejemplo, estamos hablando del SENA, ¿no? Del Servicio Nacional de Aprendizaje, y uno de esos cursos o de esos programas es el curso de alturas o la certificación de alturas. ¿Usted cómo puede certificar a una persona de alturas sin práctica presencial? Pues por internet no puede. Esa es la única dificultad que ha encontrado el SENA para ese tipo de cosas. ¿Qué otro tema se encontró usted con la gente del SENA? Sí, con relación al SENA, el líder, allí Giovanni, él nos da a conocer, del sindicato Sindesena, nos da a conocer la problemática que presentan los estudiantes respecto a la alternancia. Escuchémoslo. Miren, para nosotros en este momento es muy importante empezar a desarrollar mucho más la alternancia ya en las diferentes regionales del SENA. Precisamente la semana anterior tuvimos nuestra Asamblea Nacional de Delegados de Sindesena, y uno de los puntos que se discutió fue el tema de la alternancia, donde todas las subdirectivas, digamos, llegamos al mismo acuerdo, que es muy importante que se empiece con los procesos de alternancia, y además porque la formación profesional en el SENA tiene la condición de que requiere un elemento o un porcentaje muy alto de práctica, y esa práctica nuestros aprendices no la pueden desarrollar desde un equipo de cómputo. Esas prácticas se deben de desarrollar son en los talleres, laboratorios, ambientes especializados en el campo, que es donde ellos van a desarrollar o a complementar su proceso de formación. Entonces, frente al tema de la alternancia, para nosotros es muy importante empezar nuevamente a entrar al SENA, a estar con nuestros muchachos en el proceso de alternancia. Inclusive la Regional Caldas, como lo expresé ahorita, empezó desde el mes de octubre del año anterior, donde ya algunos grupos están yendo a desarrollar básicamente actividades prácticas en talleres, laboratorios, en el campo. Y asimismo, pues, según el informe que nos dan en la asamblea de la semana anterior, ya casi todas las regionales tienen avalados los protocolos de bioseguridad. Ahí está, pues, una de las instituciones del Estado, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, dice estar entonces listo para entregar lo que son las clases teóricas y obviamente pues lo que veníamos diciendo anteriormente, las dificultades que tienen con las prácticas presenciales. Pero también habló usted con el rector de un colegio de Manizales. ¿De quién se trata y qué nos dice? Nos dimos la tarea también, Camilo y Luis Alfonso, de entrevistar al rector del Colegio Bosques del Norte, el señor José Manuel González, y él nos dice cómo va esa alternancia allí en este colegio de la ciudad de Manizales. Pues de que se dio la posibilidad de la alternancia, yo estuve muy pendiente porque me gusta. Uno oye a los padres de familia, también a los estudiantes, y nota que ellos tienen un estrés especial
al permanecer en la casa. Les hace falta sus amigos, les hace falta el profesor al lado, porque muchas veces virtual ellos no tienen la posibilidad de hacer preguntas o por el tiempo, porque son muchos. En cambio en el colegio ellos tienen la posibilidad de tener al profesor al lado. Yo creo que he sido uno de los rectores que ha presentado el plan de alternancia con mucha anticipación. Lo he presentado 3 veces, ya nos dieron autorización para iniciar ese plan en la institución y los primeros que se apuntaron fueron los estudiantes de 10º y 11, en mayoría. Lo que nos tocó hacer como 2 grupos, por ejemplo, de un 11 hacer A y B, de un 10º hacer A y B, para poder realizar las clases, y sobre todo algunos profesores que se dispusieron a realizarla, porque otros compañeros, claro, uno entiende pues los temores de contaminarse con el virus, pues los tienen todavía en casa. Pero a medida que hemos ido con la alternancia, esta es la 2ª semana, se han unido más profesores y creo que es muy bueno para los estudiantes. Por ejemplo, ayer estuvieron en el colegio todas las profesoras de transición, con 30 alumnos. ¿Con los alumnos es fácil llevar este proceso? ¿Usted de pronto ha notado que no es tan complicado como parecía? No, los alumnos hasta ahora se han manejado muy bien, sobre todo porque son pocos, tenemos profesores que tienen muy buen dominio del grupo y los niños atienden muy bien las sugerencias que les damos, pues porque además es un refuerzo que hace uno de lo que ellos ven en los medios de comunicación. De esta manera hemos llegado al final de esta emisión del Rayo. Nos volveremos a encontrar en otra oportunidad.